bienvenido en esta tarde. Te voy a pedir que si estás en la parte de atrás te vengas aquí adelante, hermano. Vamos a escuchar la palabra de nuestro Rey. Vamos a meditar un poco en su palabra. Te voy a pedir que inclines tu rostro y vamos a rogarle al Señor que Él sea el que esté hablando en esta tarde, que su presencia esté obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, que Él sea exaltado a través de cada uno de los que estamos aquí, hermano. Que el Señor bendiga a tu familia, que el Señor bendiga a tu hogar, que el Señor llene tu corazón de paz. Poderoso eres, Rey de misericordia. Grande eres, Señor, maravilloso Jesús. Digno, Señor, de ser exaltado, de ser glorificado, poderoso Rey. En esta tarde, Señor maravilloso, estamos aquí reunidos, poderoso Rey, en tu nombre, poderoso, maravilloso Jesús, para dar, Señor Jesucristo, la palabra, oh Señor glorioso, que tú has traído, Señor maravilloso Rey. A cada corazón, Señor, tú tocarás, poderoso Rey. Tu palabra, Señor Jesucristo, es más cortante, Señor, que una espada de dos filos, Señor, más penetrante, Señor Jesucristo. Que tu presencia, Señor, reine, poderoso Rey, en este momento, Dios. Toma el control, Señor Jesucristo, de este lugar, de nuestras mentes, Señor, de nuestra boca, poderoso Padre. Queremos exaltarte, queremos bendecirte, Señor, y queremos aprender, Señor, más de ti, poderoso Rey. Queremos, oh Padre glorioso, en esta tarde, Señor Jesucristo, que tu presencia, Señor, hable a nuestras vidas, a nuestro corazón, poderoso Jesús. Santo eres, poderoso Rey, digno, Señor, grande misericordia, poderoso Padre, aleluya. Santo eres, Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano, en esta tarde. Qué bueno que estás aquí. Nuestro tema del día de hoy es unidos en Cristo. Un solo corazón, un solo propósito. Amén. Vivimos en un mundo donde la división es cada vez más común, tanto afuera, en las familias, con las amistades, entre naciones. También la división está, ¿verdad? Porque algunas de las naciones están peleando porque tú tienes más petróleo y yo quiero lo que tú tienes. Entonces, ahorita estamos viviendo en un mundo donde la división es cada vez más o más. Pero también hay división, ¿donde creen? En la iglesia también hay división. ¿Y qué es la causa de que haya división o qué causa que haya división en la iglesia? A veces las diferencias de opinión, tal vez el carácter, o a veces el que no hay una comunión entre nosotros. A veces la cultura, muchas veces queremos que todos piensen o que hagan lo que nosotros hacemos, o lo que nosotros queremos, o lo que nosotros estamos tratando de decirles, eso es lo que queremos que hagan. Y esto causa separación en la humanidad. Esto causa que lleguemos a que haya división dentro de la iglesia. Pero cuando llegamos a Cristo, algo poderoso sucede. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Dejamos de ser ¿qué? Solo individuos, y ahora pasamos a ser parte de un mismo cuerpo. Cuando nosotros nos acercamos a una iglesia, yo les decía a los hermanos que se van a bautizar, ahora ustedes dieron un paso más. No es que digan, no, es que porque me voy a bautizar quiere decir que estoy ya comprometido. No, comprometidos estamos desde el momento que te predicaron, desde la primera vez que tú escuchaste la palabra del Señor. Desde ahí hay un compromiso. Ahora pertenecemos a un grupo, pertenecemos a un rebaño, somos una iglesia, un solo cuerpo en Cristo. Somos un solo cuerpo, pero ¿con qué? Con diferentes miembros. La Biblia nos enseña que la unidad no es solo una buena idea, es el deseo del corazón de Dios para su iglesia, y esto lo vemos en Juan 17:21. Nos dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Entonces el deseo no solamente es de la gente o de la iglesia, sino viene desde el corazón de Dios. Jesús mismo oró por nuestra
unidad. Esto significa que ser uno en Cristo es necesario. Una iglesia unida es una iglesia fuerte y sana. ¿Por qué? Porque hasta cuando hay un casamiento, ¿qué dice? ¿Dobles de qué? De 3. No lo puede ser, dobles, no lo puede ¿qué? Separar nadie. Entonces, dice aquí, una iglesia unida es una iglesia fuerte y sana y con un buen testimonio. Y esto nos dice en Salmo 133:1, nos dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es estar los hermanos ¿qué? Juntos en armonía. Nos está diciendo que haya ¿qué? Unidad, que seamos uno, que si la hermana está pasando por una necesidad, si somos uno, a todos nos une. Amén. En Cristo somos un solo cuerpo. Esto lo vemos en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también, ¿quiénes? La iglesia. La iglesia es un cuerpo, pero hay ¿qué? Muchos ¿qué? Miembros. Tenemos manos, a ver, levanta sus manos. Tenemos pies. Si tuviéramos, decía el pastor sobre la persona que no tenía pies, ¿verdad? Que no se preocupaba por su pantalón. Pero la iglesia, ¿se imaginan una iglesia sin el pie? ¿Qué pasaría? Porque todo es importante, porque la persona que no tiene pies sufre para caminar, tiene que agarrar un bastón, o tiene que agarrarse de las cosas para poder avanzar. ¿Qué hace falta? Un pie. Le hace falta un pie, le hace falta un miembro. Dice, la iglesia se compara con un cuerpo. No todos somos mano, no todos somos ojo, no todos somos pie. Cada uno tiene una función. Porque en este caso, pues vamos a ponerlo así, que mi pie quiera hacer la función de la mano, ¿lo puede hacer? Hay personas que sí lo pueden hacer, los que no tienen mano han aprendido a hacerlo, pero más en el cambio, en Cristo hay un ¿qué? Un cuerpo conformado de pies, manos, ojos. Dice, pero todos somos necesarios. En 1 Corintios 12:14 dice ahí, diferentes dones, mismo propósito. Algunos aquí cantan, otros son maestros, otros hacen aseo, otros hacen talento, otros enseñan, hay otros que oran por ti, hermano, están orando por ti, están intercediendo. ¿Qué son los qué? Los intercesores. Tal vez a ellos no los veas que esté fuertemente orando por ti, pero en su casa o cuando está orando, estás ahí, hermano, en esa oración. La unidad no significa que todos somos iguales, sino que cada uno cumple una función con el mismo propósito, glorificar aquí a Dios. Todo es para la gloria del Señor. Si el hermano está cantando es para glorificar a nuestro Dios. Si el hermano está lavando los baños es para glorificar a nuestro Rey. Si el hermano está haciendo el talento es para glorificar a Dios. Amén. Cuando nosotros entendemos esto, que todos tenemos una función dentro de la iglesia, cuando nosotros entendemos que somos importantes dentro de una congregación, cuando nosotros comprendemos que tan solo el dedito de su pie, el más chiquito, tiene una función. Hace unos 2-3 meses yo me lastimé 3 dedos y yo decía, ay, voy a poder caminar, ¿no? Pues nada más me pegué los dedos. ¿Y qué creen, hermanos? No podía ponerlo el pie así sobre el piso porque me dolían todos. Yo dije, no, pues nada más me pegué y cuando de repente veo se me empiezan a poner todos morados. Entonces hasta ese dedito para doblarlo me costaba trabajo. Entonces hasta el dedito más pequeño tiene una función.
cuando nosotros no comprendemos algo o no hemos llegado a ese punto de comprensión de que todos somos importantes, que todos tenemos una función aquí, que todos somos creación, hijos, y que Dios tiene en su propósito está que la iglesia esté unida, porque un lugar que está desunido, vamos a ponerlo así, un círculo, que yo le dijera a Dani, a Sofi, a Betty, hagan un círculo, pero se queda, Daniel dice, no, yo no te agarro, se queda abierto, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Es más probable que entre quién y deshaga, entre el enemigo y deshaga. Pero cuando nosotros estamos en unidad, es menos probable. Cuando entendemos esto y dejamos de competir, porque muchas veces queremos competir les decía yo ahorita, en la iglesia hay división, queremos competir unos contra otros, que si tú cantas más bonito, que si tú cantas más feo, hasta eso, ¿verdad? Queremos competir, que si tú hiciste el aseo mejor, no, hermanos, todo dice aquí que todo es para glorificar el nombre de Dios, que si yo me estoy enalteciendo, entonces no estoy glorificando el nombre de Dios, sino estoy ¿qué? Enalteciéndome yo. Entonces, si yo comprendo y empiezo a decirle a los hermanos, ¿saben qué, hermanos? Vénganse, vamos a aprender. Y si yo empiezo a involucrar a los demás, no empiezo a desechar, sino a atraer, ¿qué estoy haciendo? Los complementamos todos, porque si Anita sabe dar una clase mejor que yo, ¿qué podemos hacer? Anteriormente se tomaban cursos para poder dar una clase, ¿cierto o falso, pastor? Se tomaban cursos para poderle dar una clase a un niño o a un adolescente, se tomaban cursos. Entonces ella puede venir y decirnos, hermanos, ¿quién quiere aprender? Complementamos ¿qué? La iglesia, complementamos la unidad, pero no es compitiendo con los demás, sino es que en unión, todos en unidad. ¿Por qué? Porque es para glorificar el nombre de Dios. Amén. La unidad se basa en el amor. Colosenses 3:14 nos dice, sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué significa vínculo? Unión. Entonces, si nos está diciendo vestíos de amor, si yo me amo, uno de los mandamientos es ama a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Entonces, si yo me amo, voy a amar a mi prójimo. Pero muchas veces decimos, ¿quién es mi prójimo? Porque mi prójimo puede ser el que me regala cosas, el que me abraza, el que me dice palabras bonitas, el que me quiere, el que está más cercano a mí. Puedo decir, es mi prójimo. Para mí no va a ser difícil amarlo, porque está haciendo todo. ¿Por qué? Porque para que yo lo ame. Pero el que me maltrata, el que me humilla, el que hace todo por hacerme mal, ¿me será fácil amarlo? Él es mi prójimo, el que me humilla, el que me dice a lo mejor tal vez cosas feas, él es mi prójimo. Entonces, si dice esta palabra aquí en Colosenses 3:14, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, que es la unión. Entonces, yo tengo que hacer caso a esto. Tengo que decir, si la unidad, si Dios me está, porque no es que yo lo quiera hacer, sino Dios dice que nació de su corazón que estuviera la unidad. No es que yo quiera hacerlo, sino estoy como hijo de Dios, estoy obligado a ¿qué? A hacerlo, a llevarlo a cabo. Lo que mantiene unida a la iglesia no son los gustos, ni la edad, ni la cultura, es el amor de Cristo. Cuando Cristo nos rescató, decía en la mañana, somos como esa oveja que se salió del redil, y verdaderamente hemos tal vez fallado al Señor, pero Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que Él vaya por nosotros.
nos sane tal vez esas raspaduras que tenemos por habernos alejado, tal vez todo eso que hicimos. Y Cristo es el que hace, nos hace nuevos, nos hace limpios. La unidad se rompe cuando hay falta de perdón, cuando nosotros comenzamos a juzgar, cuando en nosotros hay orgullo. La unidad se rompe en la iglesia, la unidad se quebranta. ¿Por qué? Porque de repente ya está un grupito de hermanos, o de repente estaban otras personas, tal vez sucedió algo que no teníamos planeado. A lo mejor pasé junto de la hermana y yo estaba pensando en otras cosas, no la saludé y la hermana se sintió. Entonces aquí debe de haber no darle lugar al orgullo y no tener falta de perdón, sino al contrario, dice, pero se fortalece cuando perdonamos, cuando servimos, cuando pensamos en los demás antes que en nosotros mismos. Cuando nosotros decimos, el hermano está pasando por una necesidad, voy a tomar su necesidad para mí, voy a orar por él, tal vez yo no he vivido, porque muchos en la iglesia no han vivido lo que otras personas, otros hermanos ya pasaron, o lo que están viviendo en su hogar. Entonces, tomar la necesidad del hermano, pero les decía hace un momento, sin juzgarlo, sin tener orgullo, sin criticar. La unidad muestra a Cristo al mundo. Esto lo vemos en Juan 13:35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿qué hace un discípulo? ¿Qué es lo que hace? Tiene que, en su testimonio, tiene que existir mansedumbre y otras cosas para que la persona comprenda sus debilidades. Sí, porque si tú te vas del lado de enojo con alguien que conoce al Señor, allí ya puede existir una división. Exacto. Y porque por falta de la unidad puede haber ahí hasta un desastre, ¿verdad? Bueno, el discípulo hace lo que su maestro hace. Vamos a ponerlo así. El maestro secular te dice, las tablas de multiplicar debes de compensarlas de la tabla de 9 hacia 3. ¿Por qué? ¿Por qué? No lleva un orden, no está llevando un orden ahí, pero ¿por qué? Pero el resultado es el... No, sí, el resultado es el mismo. Pero ¿por qué empezar por la de 9? ¿Por qué es más difícil la de 9? Porque 1 por 1 todos lo sabemos. Hasta 1 por 10 pues todos lo sabemos. Entonces el maestro te está diciendo, tienes que empezar por la tabla de 9. Y el alumno le dice, no maestro, es que mi mamá me dijo que yo empezara por la del 1. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Al maestro o a la mamá? ¿A quién le hace caso? A ver, Monse. Al maestro al que dirige. A ver, Monse. A la mamá. A ver, Sofi, ¿a quién le haces caso? ¿Al maestro o a tu mamá? Bueno, ahí la obediencia, ¿verdad? A ver, Monse. A tu mamá también. Por obediencia sería la mamá. Es un ejemplo, una sinfónica. Hay alguien que dirige, pero todos están participando. Sí, en lo que están participando todos. Nada de que alguien va a agarrar y yo hago esto. No. Ya tienen una función cada quien. Van participando todos. Sea muy importante o no sea tan importante el miembro de la sinfonía, ¿verdad? Sí, que era lo que nos decía el pastor. Para el director todos son importantes, todos están participando. ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, pues aquí es hacerle caso al maestro. ¿Saben por qué? Porque el maestro tiene la razón. Porque vas a empezar por lo más difícil. Entonces aquí Jesucristo
el maestro me está enseñando, lo debo hacer. Sí. Porque si no, se me va a complicar que en caso secular, pues las tablas. Y en caso espiritual, ¿qué se me va a complicar? Pues todo, dice Betty. Pues sí, toda mi vida se va a complicar. ¿Por qué? Porque no estoy siguiendo los pasos del maestro. No estoy haciendo lo que el maestro dice. El mundo no conocerá a Jesús solo porque prediquemos, ¿cierto o falso? Porque muchas veces ni predicamos. Muchas veces estamos en algunos lugares y Dios nos hace sentir, háblale a esa persona, predícale a esa persona, y nosotros nos pasamos de largo. Y a mí sí me ha pasado y luego digo, Señor, ¿por qué no lo hice? Tú me estabas mandando y esta persona ya falleció, ¿y ahora qué hago? O sea, ya no puedo hacer nada. Desobedecí. Pero aquí nos dice, el mundo no conocerá a Jesús solo porque prediquemos, sino ¿por qué lo conocerán? ¿Por qué? Porque si tú estás en la escuela, Monse, y te conocen, ¿cuántos compañeros tienes en tu salón? ¿Cuántos? 27. Y entre esos 27 muchachos que están ahí contándote tú, entre esos 27 jóvenes que están ahí, va a haber una luz que resplandece. ¿Por qué? ¿Por qué, Daniel? ¿Cuántos compañeros tienes en tu salón? 45, ¿no? Está muy grande tu salón. Si tú eres la única luz ahí, en ese salón, ¿por qué te conocerán o por qué dirán, Daniel es diferente? ¿Por qué? ¿Por qué, Monse? Por nuestro testimonio. ¿Se imaginan, hermanos? En la mañana tuvimos una familia aquí atrás que yo no la había visto nunca, de este lado. Teníamos otros hermanos aquí adelante, ya tiene tiempo habían venido, volvieron a venir. Han estado viniendo recurrentemente. Que nos encuentren aquí en la iglesia, una iglesia dividida. Que alguno de ellos escuche. ¿Ya viste que el hermano hizo esto y lo otro? ¿Qué va a pasar con esas personas? Ya no vienen. Y tan solo en nuestras familias, sí lo han vivido. Yo creo que todos lo hemos vivido. En nuestra familia, familia, o sea, familia de sangre. Aunque somos familia de sangre, nosotros también en Cristo. También algunos de ellos dicen, para ser como los cristianos, mejor no. ¿Por qué? Por el testimonio. Por nuestro testimonio. Entonces, ¿cómo voy a salir yo a predicar del amor de Cristo y la unidad de Cristo cuando yo estoy yendo en contra de mi propio hermano? ¿Cómo yo, Rocío, voy a agarrar mi mano y voy a agarrar pues una pluma y me la voy a agarrar yo solita? ¿A poco yo no estoy pensando que me va a doler? Porque todos somos un cuerpo en Cristo. Entonces va a llegar alguien y de los que están ahí, de los nuevos, van a decir, ¿por qué se golpea? ¿Por qué ella misma se hiere? ¿Que no se ama? ¿Que no uno de los mandamientos es ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Que no es uno de los mayores mandamientos? Entonces, ¿por qué nosotros nos herimos entre nosotros mismos? Cuando Dios nos está mandando a tener una unidad ¿en qué? En amor. ¿Es difícil? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Porque no todos pensamos igual. Porque no todos actuamos igual. Porque no todos sentimos lo mismo que siente el que está a nuestro lado. Y por eso muchas veces nos atacamos entre nosotros mismos. Pero ¿qué dice aquí? Que si una iglesia está en amor unida, ¿qué va a ser? Fuerte, va a estar fuerte. Pero si nosotros permitimos o nosotros mismos nos herimos, si yo me hiero mi pie, si yo le pego, estoy pegue a mi pie, ¿qué va a pasar con mi pie?
qué? Para descansarlo. Pero va a llegar el enemigo y ¿qué hace? Destruye. Pequeños, medianos, grandes, a todos destruye. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Cuando la iglesia vive en unidad, refleja el carácter de Cristo. Cuando la iglesia da testimonio, atrae a otros al Evangelio. ¿Por qué? Porque por nuestro testimonio dicen, Monse se porta diferente a todos los demás. Dani y Sofi se portan diferente a todos los 45 que dice Dani que son. Es diferente su testimonio, su contestación. Lo vemos que hay muchas veces a Dani se cierra los ojos. ¿Quién sabe qué hará? A lo mejor está durmiendo, no es cierto, está sobrado. Dice, pero cuando hay división, peleas, críticas, el mensaje pierde fuerza. La unidad es una forma de predicar sin palabras. Recuerda, hermano, que cuando caminamos en la unidad, la iglesia se fortalece, Dios es glorificado y el mundo ve a Cristo en nosotros. La unidad no significa que no habrá problemas, significa que decidimos resolverlos juntos en Cristo. Amén. Porque cuando la iglesia camina en unidad, el mundo puede ver a Jesús y su nombre es glorificado. Ahora, hermano, yo te digo a ti, examina tu corazón, examínate. También me lo dije a mí ayer y hoy, también me lo hice, me hice esa misma pregunta, ese mismo cuestionamiento. Examinemos nuestro corazón, si hemos fallado, si hemos roto nosotros esa unidad con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestras miradas, con nuestro pensamiento, si nosotros hemos hecho algo para romper esa unidad, si nosotros hemos permitido que Satanás haya hecho de las suyas, si nosotros hemos agredido a alguien tal vez con alguna palabra. Examinémonos y pidamos perdón a Dios, porque es un mandato, la unidad. Amén. Dice, ¿cómo podemos vivir la unidad de Cristo cada día? ¿Cómo la podremos vivir? La unidad de Cristo. ¿Cómo? Orando por tus hermanos. ¿Qué más podemos hacer? Estar al pendiente, hermano. ¿Por qué el hermano tiene 15 días que no ha venido? ¿Por qué el hermano tiene ya un mes que no ha venido? ¿Te has preguntado si el hermano está pasando por una necesidad? ¿Te has preguntado si tal vez está pasando por una enfermedad? Como cuerpo tenemos que estar al pendiente de nosotros. Cuando alguien nos hace daño, o cuando alguien nos hace daño, tenemos que perdonar, tenemos que ser humildes y perdonar lo más rápido posible. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que no nos sumamos, ¿qué? Enojados, hermano, no se ponga el sol, ¿qué? Sobre su enojo. A lo mejor te enojaste. Yo digo, Señor, ¿por qué los niños es tan fácil perdonar? ¿Por qué? Si tal vez le hicieron algo al niño, a la niña, y a los 5 o 10 minutos ya se le olvidó y ya le perdonó y ya está jugando con ellos. ¿Y por qué nosotros como adultos no perdonamos? ¿Por qué nosotros como adultos guardamos ese enojo, ese rencor o ese, se podría decir, coraje también? ¿Por qué lo guardamos? ¿Por qué? ¿Por qué permitimos que el enemigo haga estragos en nuestras vidas? ¿Por qué no decimos, el hermano o el que me hizo daño también está en proceso de cambiar? También Dios está tratando. Entonces, si está en proceso
proceso, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Si está en proceso. ¿Qué quiere decir, Anita? Que está avanzando. Exacto. Que puede caer, que todos podemos caer, que todos como seres humanos nos enojamos, que todos como seres humanos, ¿qué hacemos? A veces no perdonamos. ¿Pero qué nos está diciendo? No se ponga el sol. No, no lo permitas. Llega, pide perdón. Algo bien importante, yo recuerdo hace muchos años, vino un pastor, ya tiene muchísimo tiempo, y nos decía este pastor: si tienes algo contra alguien, ve y reconcíliate, ve y pide perdón. ¿Por qué? Porque puede pasar en familias, decía el pastor, y sí es cierto, entre familias hasta se matan, hermanos, entre familias hasta se golpean por una herencia, por algo, por un, dice el pastor, por un ladrillo. Y sí es cierto, porque es necesario que nosotros como cristianos demos testimonio para que ellos se conviertan y vean que nosotros estamos en proceso de cambiar. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Hermano, ¿tú estás construyendo la unidad o estás haciendo división? Es una pregunta que tú tienes que analizarla y analizarte. Tú decía el pastor en la mañana, no me contesten, medítenlo, porque muchas veces nosotros decimos, no, yo no, pero hermano, medita esto. ¿Estás construyendo o haciendo división? ¿Mis palabras están uniendo o están separando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy uniendo a los hermanos en Cristo o estoy haciendo una separación? Se los dije hace un momento, esto no es que uno diga o que haya sido una idea o una buena idea o una mala idea, la unidad, no. Dice que la unidad nace ¿de dónde? Del corazón de Dios. Amén. La unidad en Cristo no es opcional, es parte de nuestra identidad como hijos. No somos un grupo. Lo que pasa es que si tú haces una exhortación de a alguien para que no caiga en tal parte, pones ese ejemplo, si la persona no se casa lo pueden tomar como negativo y pueden agarrarlo como si fuera una división, pero si tú estás transmitiendo, mira, vas a algo que Dios no quiere. Tenemos que tener un poco de cuidado y precaución, y creo que sería lo más ideal. Que va a caer en alguien, no se casa y lo van a tomar como que tú lo dividiendo. Ajá, sí, exactamente. Hay que tener, saber si sí o no. Tener un poco de precaución y también pedirle a Dios la dirección. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, corrige al necio y... ¿Qué dice? Te odiará. Exactamente. Corrige al sabio y... Te amará. Entonces, hasta en eso, ¿verdad? Pero tenemos que pedir nosotros dirección de Dios para poder hablarle, para poder decirle, por ejemplo, a Monse, oye Monse, ¿sabes qué? A Dios no le agrada esto que está pasando, pero en amor. Porque si yo llego y le digo, oye, cerrar, ya desde ahí soy yo agresivo, desde ahí ya soy yo muy feo. Entonces tengo que pedirle yo a Dios dirección y palabras adecuadas para yo poder allegarme con ella, con Itzel, con Anita, con la hermana Esperanza, con Dani, con Sofi, bueno, más con ellos, con los que son los adolescentes y los jóvenes. ¿Por qué? Porque si yo llego con una palabra agresiva hacia ellos, ¿qué voy a hacer? Pues le va a decir Sofía, es como ella no quiere ir a la iglesia. Y se va a alejar. Entonces tengo yo que pedir dirección a Dios para poder yo dar una palabra. No somos un grupo de personas unidas por casualidad.
sino somos unidas ¿en qué? En la sangre de Cristo. Somos un solo cuerpo, porque mi pie, de aquí corre una sangre, que es la misma que corre ¿dónde? Por mis dedos. No hay que soy O positivo y acá A positivo. No, soy O positivo completo. Entonces, somos un cuerpo en Cristo, somos ¿qué? Una misma sangre en Cristo. Amén. Y somos la familia de Jesucristo. Amén. Pues te voy a pedir, hermano, en esta noche, eso sí ya me pasé, casi me paso. Te voy a pedir que te vengas aquí adelante, vamos a orar. Amén. En la mañana me gustó mucho la oración y la disposición de todos los hermanos al pasar familias. Decía hace un momento el hermano Martín, todos pasamos por necesidades, todos pasamos por aflicciones.